The IDILA platform by Biocartis is a fully automated molecular diagnostics solution for oncology biomarker testing. It is powerfully fast and suitable for any lab. IDILA automates your entire workflow from sample preparation to PCR reaction and data analysis. Let us show you how IDILA can revolutionize the way you think about molecular diagnostics. All reagents and controls needed to run a test are preloaded inside the cartridges. All you need to do is add your sample. Use the console to generate a new test request. Enter the sample ID by scanning the barcode. You can also enter the information manually. Scan the cartridge and confirm your test request. To run a test, either scrape an FFPE section from a glass slide or use an FFPE scroll. Simply place your sample on a piece of wetted filter paper, create a sandwich, and place the sample inside the cartridge. For a liquid biopsy sample, pipette your plasma sample directly into the cartridge. Remove the protecting clip and seal the cartridge. Next, insert the loaded cartridge into the instrument and close the drawer. Your test will begin running automatically, allowing you to walk away while your samples are analyzed. All IDILA assays are completed in 90 to 150 minutes. The system is modular, allowing you to run up to 8 cartridges simultaneously. Once your test has finished running, use the console to review your results. Results can be saved on a network folder or USB stick and can also be printed using a network printer. Dive deeper into your data by using IDILA Explore. IDILA, Biocartis' fully automated molecular diagnostics system, offers outstanding ease of use, an unsurpassed level of standardization, and short turnaround time. IDILA can provide same-day results, overcoming the traditional barriers of molecular diagnostics and enabling physicians to make timely decisions on patients' therapy. This is why we believe that nothing is simple in oncology. Nothing but this. Hola, mi nombre es Lucas Barone, soy gerente comercial de Biocartis responsable por América Latina. Vengo a presentar por invitación de nuestro distribuidor oficial en Chile, Alatea. Es un placer tener la oportunidad de hacer la presentación al respecto del uso de nuestra solución IDIA en tiempos de COVID. Gracias por esto a ALAPAC y a Alatea por nuestra colaboración. Partimos de un dato preocupante sobre el acceso a las pruebas de marcadores en Estados Unidos publicados en la ESMO en 2016, en el que solo el 20% de los pacientes tendrían la posibilidad de evaluar marcadores genéticos antes de iniciar el seguimiento con el oncólogo. Y de estos pacientes, hasta un 25% comienza el tratamiento antes de recibir esos resultados. Claro que estos datos son de 2014, pero podemos estimar que este acceso ha mejorado, quizás hasta finales de 2019. Pero, ¿cómo ha sido el acceso desde el inicio de la pandemia de COVID-19? Ya es bien sabido que una prueba rápida, funcional y estandarizada puede anticipar el tratamiento más apropiado, impactando en la supervivencia del paciente. Sin embargo, en medio de una crisis de salud, la prueba rápida se consolida como una necesidad y un diferencial importante en el recorrido del paciente oncológico. Por eso comienzo reforzando los diferenciales de la tecnología IDILA, en la que los cartuchos actúan como un verdadero laboratorio dentro de una caja, realizando una prueba sensible con tiempo de respuesta de hasta un máximo de 2 horas y media, según el tipo de prueba. Con menos interferencia del usuario, las posibilidades de resultados falsos disminuyen. Los cartuchos reciben directamente muestras de citología líquida o en parafina, incluso protocolos validados por los clientes de ADN ya extraído. Muchos laboratorios de patología han adoptado el uso de IDILA
incluso sin experiencia, personal técnico y infraestructura para dotar pruebas moleculares, y todos han tenido éxito sin dificultades. Pues bien, entonces vamos a hablar al respecto de la biopsia líquida, que el DNA libre de células, conocido como cfDNA, que circula en la sangre, puede proceder de diversos tejidos, tumores y otros microorganismos presentes en el organismo, llamada del análisis de la biopsia líquida. El análisis del cfDNA en muestras líquidas en sangre, ¿sí?, es especialmente útil para evaluar y el seguimiento de determinadas enfermedades, incluido el cáncer. Los tumores pueden desprender una cantidad importante de DNA. El DNA liberado de una célula tumoral muerta, denominado ADN tumoral circulante o ctDNA, representa una pequeña fracción del cfDNA total en la sangre. Por lo tanto, se requiere un ensayo robusto para detectar mutaciones somáticas a bajas frecuencias. Como método relativamente no invasivo para la obtención de muestras, las biopsias líquidas son especialmente valiosas cuando el tejido de interés es inaccesible, incluso cuando se puede acceder al tejido enfermo. La rebiopsia de muchas enfermedades para las cuales que el análisis de cfDNA ofrece varias ventajas. La adquisición de muestras de biopsia líquida pueden realizarse mediante métodos comunes de flebotomía, para los que abundan los profesionales debidamente formados. La biopsia de tejido, por el contrario, suele requerir conocimientos especializados por parte de técnicos o cirujanos cualificados. Para este paso esencial, la biopsia líquida es más rentable, ofrece un tiempo de respuesta más corto y tiene menos posibilidades de que se produzcan eventos adversos asociados. Una vez obtenida la muestra, los métodos de extracción de DNA optimizados para el análisis de cfDNA son más rápidos y menos costosos que el tratamiento de muestras fijadas en formol incluidas en parafina. El acceso a tejidos específicos puede limitar en gran medida las biopsias de tejidos para las evaluaciones iniciales o las biopsias repetidas. En medio de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, la biopsia líquida puede aportar beneficios al paciente que ya debilitado por el cáncer no necesita salir de casa y ponerse en riesgo acudiendo a un hospital para la extracción de un tumor sólido. Tampoco ocupar quirófanos, cuartos de cirugía o de cuidados intensivos. Después de todo, el cáncer no espera y silenciosamente sigue causando miles de víctimas en todo el mundo. Solo en 2018 hubo 9 millones de muertes y 18 millones de casos nuevos, según datos de la OMS. Y la organización estima que este número se acercará a los 37 millones para 2040. Las directrices de la National Comprehensive Cancer Network han sido revisadas para recomendar la biopsia líquida para ciertos tipos de tumores, especialmente en los casos en que la biopsia de tejido no es una opción, como el cáncer de tumor de células no pequeñas. Aunque el ctDNA procede de una fuente tisular específica, representa solo una pequeña fracción del cfDNA total. Y el análisis del cfDNA se ha perfeccionado para de la heterogeneidad de los tumores y superar el sesgo de la toma de muestras de tejidos.
El análisis del ctDNA se puede utilizar para supervisar la progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Hay desafíos para trabajar con ctDNA, claro. Una fase preanalítica es muy importante, como hacer la centrifugación de la muestra de sangre. Hay una cantidad necesaria de sangre que precisa ser colectada en tubos de TA, hacer la extracción de sangre dentro de 1 a 4 horas después, utilizar el sobrenadante y de lo que fue centrifugado y almacenar inmediatamente a menos 80 grados, ¿sí? O menos 20 en una corta duración. Pero también hay aplicaciones clínicas prometedoras, ¿sí?, del ctDNA para pruebas de mutaciones de base, monitorización del tratamiento del paciente, detección de mutaciones de resistencia a la terapia, entre otras vantagens. 2 estudios fueron hechos en pareja con Biocartes en MD Anderson y del profesor Nennis en Bélgica. Son estudios muy interesantes que se pueden consultar en el website de Alatea, alatea.cl/Biocartes. El estudio de MD Anderson, pruebas rápidas y automatizadas de mutaciones BRAF en ADN libre de células del plasma de pacientes con cáncer avanzado, utilizando la novedosa plataforma IDIGO. Y el estudio de Brujelas es la evaluación cuantitativa del ADN tumoral libre de células mutantes BRAF B600 del plasma como biomarcador, diagnóstico y terapéutico en pacientes con melanoma mutante. Otro ejemplo muy interesante en estudio es un estudio que fue hecho muestras de plasmas mensuales de un paciente con melanoma después de iniciar el tratamiento de dabrafenib y trametinib, donde se puede percibir la disminución de la expresión del tumor y su progresión después de un tiempo. Entonces, es posible ver cómo la adopción de un test de biología molecular en biopsia líquida puede ser muy práctico y ayudar mucho a monitorar el tratamiento oncológico. Al respecto de todos los métodos de evaluación molecular hechos con biopsia líquida, hay algunas diferencias. Los métodos moleculares más utilizados para analizar el cfDNA son la PCR cualitativa, que es PCR, la PCR digital en gotas y la NGS. Ambos métodos de PCR implican el uso de sondas de DNA específicas para genes específicos y producen una medición cuantitativa del número de objetos en la muestra. La NGS también implica el uso de sondas para capturar fragmentos específicos de DNA, pero los datos obtenidos son la secuencia del DNA capturado. Respecto del PCR en tiempo real, ¿sí?, que PCR es lo más eficaz cuando se analiza un número de variantes pequeño clínicamente significantes. Incluso es un método familiar y disponible en la mayoría de los laboratorios. El digital PCR es superior a la PCR tradicional en cuanto a su precisión, aunque hay un coste adicional mucho más alto y una experiencia técnica asociada. Y la NGS implica la resolución de un solo nucleótido de las secuencias de DNA.
es posible descubrir nuevas secuencias, nuevas variantes, sin conocimiento previo incluido en el diseño del ensayo. Esto permite la evaluación de múltiples tipos de variantes y el descubrimiento de mutaciones en una nueva localización del gen. La NGS es más cara y requiere más tiempo cuando se analiza un pequeño número de variantes o muestras, pero cuando se diseñan ensayos para cubrir más objetivos moleculares, la naturaleza integral de la NGS puede aportar valor en cuanto a eficiencia y ahorro de costos. Es importante destacar que la NGS no es tan rentable para secuenciar un número bajo de objetos, de objetivos, menos de 20, y también no es eficaz en términos de tiempo para secuenciar un número reducido de objetivos. El creciente número de biomarcadores en la era de la medicina de precisión está impulsionando el correspondiente interés por los métodos moleculares que pueden consolidar numerosos biomarcadores en una sola prueba. Por otra parte, los estudios han demostrado que la biopsia líquida en la evolución del tumor sistémico puede aportar información valiosa para ciertos tipos de tumores que podrían pasar desapercibidos en la biopsia de tejido localizado. Con los recientes avances en la tecnología, PCR y NGS, ambos objetivos pueden alcanzarse, lo que permite encontrar la mejor terapia dirigida y elaborar perfiles genómicos combinada con la sensibilidad y especificidad requeridas para las aplicaciones de la biopsia líquida. En esta diapositiva puede ver que no solo el tiempo de respuesta es mucho más rápido, sino que se necesitan menos pasos para realizar los métodos de PCR en los ensayos que en los ensayos NGS. También hay menos pasos y menos tiempo y DILA en comparación con las plataformas de PCR tradicionales. Estos son dos estudios que demuestran que IDILA es adecuada como prueba rápida de primera línea en las pruebas de mutaciones del EGFR, complementaria a la NGS. El primer estudio es un enfoque de pruebas múltiples para el EGFR rápido, ¿sí? Con el IDILA seguido de NGS. Se incluyeron 301 muestras citológicas, de las cuales 218 se analizaron con IDILA. El resultado fue de un 24% de mutaciones EGFR positivas, que mejoró al 98% tras la incorporación de los criterios de revisión manual. Concluindo, la prueba IDILA permite una determinación rápida y precisa del estado de EGFR, con bajo aporte de muestras y diferentes tipos de muestras, sin comprometer la prueba NGS posterior más completa en los casos en los que necesitan de más pruebas. En el segundo estudio fue sobre 1.249 muestras, donde 98 y 57% mostró concordancia con los métodos de referencia y el 23% EGFR positivo por IDILA. La concordancia es del 98 y 62%, y de los 98 y 50 utilizando las líneas de análisis internas del MCK-CC y del IDILA respectivamente. La conclusión que IDILA permite una rápida primera evaluación de la mayoría de las pruebas NGS a posteriori cuando sea necesario. El tiempo medio de entrega del ensayo de mutaciones de EGFR en IDILA
Desde la recepción del material hasta la elaboración del informe fue de 3 días, incluso teniendo en cuenta los pasos adicionales de extracción y preparación de la biblioteca en muestras pequeñas. Entonces, eso, cualquier duda estoy disponible. Muchas gracias a la PAC, a la TEIA y muchísimas gracias. Hasta luego, es un placer, mucho gusto. Students should be in school. Friends should rub shoulders. Neighbors should say hello. 나 다시 들어봐. 밥 잘 챙겨 먹고. And families must not be separated. We're fighting a common enemy, and nobody knows its origin. But Seegene's molecular diagnosis lets us identify exactly where the enemy is hiding. This technology amplifies DNA by over 1 billion times and identifies viruses no matter how few in number. This winter, multiple viruses may attack at once, some even with unexpected mutations. But if molecular diagnosis becomes the new norm in our daily lives, viruses will never defeat humans. As long as we keep cheering for each other and fill our streets with songs of joy, humans will always prevail. Technology that protects our everyday. Seegene. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Cecilia Tapia, especialista en laboratorio clínico, y hoy les voy a hablar acerca del papel del diagnóstico molecular en tiempos de COVID-19. Como declaración, quiero comentar que si bien esta actividad es organizada por Alateia Medical, no tengo conflictos de interés con los productos de Seegene. En la charla se muestran datos de literatura y mi experiencia profesional. El año 2020, la pandemia COVID fue declarada como pandemia propiamente tal
en marzo de 2020. Esta pandemia, iniciada en Wuhan, provincia de Hubei, China, produjo la necesidad de implementar técnicas diagnósticas para poder identificar casos, dado que esta gente produce neumonias graves, especialmente en personas de mayor riesgo, pacientes de la tercera edad, pacientes con comorbilidades y otros. El conocimiento de los brotes de síndrome respiratorio agudo en el año 2002-2003 y el síndrome respiratorio de Medio Oriente en 2012 permitieron comprender los mecanismos de transmisión viral. El virus se transmite fundamentalmente a través de gotitas, aerosoles, contactos directos e indirectos, pero también puede haber, y conjuntivas, pero también puede haber un grupo de pacientes asintomáticos que diseminen el virus, ¿ya? En cuanto a la estructura viral, este virus se compone por una hebra simple de RNA, tiene una nucleocápside y tiene a su vez una membrana viral y tiene otras proteínas de superficie, dentro de las cuales está la proteína envelope, la proteína spike y la proteína propiamente tal de la membrana. ¿Ya? Y tiene regiones genéticas que son ya conocidas y hacia los cuales los distintos test de PCR van dirigidas hacia esas regiones. La presentación clínica se caracteriza por los pacientes presentar tos, fiebre, cansancio, pero característicamente pueden presentar una anosmia, mucha secreción nasal, anosmia, que es un síntoma de los característicos, y fiebre, como dijimos. Y puede producir infecciones asintomáticas, casos leves a moderados en un 80%, casos graves en un 13,8% y casos críticos en un 4,7%. Y la muerte en un 2,3%. En niños asintomáticos esta proporción puede llegar menores de 10 años a un 15,8% y puede producirse un cuadro similar al síndrome de Kawasaki, en el cual estos pacientes se llenan de un exantema y pueden desarrollar a veces cuadros un poco más complejos. Los exámenes diagnósticos se basan en 3 pilares: la PCR, la serología y las imágenes, y hoy nos vamos a abocar al diagnóstico por PCR. Dentro de las pruebas diagnósticas por PCR encontramos diagnósticos para COVID-19, encontramos la PCR, o reacción de polimerasa en cadena con transcripción reversa, que es el método de referencia. ¿Ya? Actualmente, además, hay disponible la detección de variantes de SARS-CoV-2 y detección de SARS-CoV en conjunto con algunos patógenos que son de mucha importancia clínica, como la influenza A, la influenza B y el virus respiratorio sincicial, o acoplado a paneles virales respiratorios, y que tienen un costo similar a la PCR convencional para detección de SARS-CoV-2 o de paneles respiratorios. Además, existen pruebas moleculares rápidas como paneles de virus respiratorios que son rápidos, que eso están dentro de 1 hora, como por ejemplo BioFire, cuya limitante en el primer tiempo fue el stock disponible y posteriormente el costo y la disponibilidad de equipo. Es importante saber que en Chile, por lo menos, el Estado le asignó un costo al test, que este costo no debe superar los 20.000 pesos, que equivale a $28 aproximadamente. Por eso, al elegir un test, debe considerarse la valorización FONASA en el caso de Chile. Las pruebas otras pruebas diagnósticas de laboratorio son variantes moleculares para la detección de SARS-CoV-2, como amplificación isotérmica. Hay ejemplos de equipos ID-Now de Abbott, GeneXpert, Cepheid, Liat, técnicas basadas en LAMP, en CRISP, que son técnicas de edición ocupando tecnologías recientemente descritas y cuyas limitantes también son el costo, porque son más caros que la PCR convencional, la disponibilidad y la aprobación. También contamos con serología, que puede ser cualitativa y cuantitativa, que son herramientas complementarias a la PCR, y pruebas de detección de antígeno de SARS-CoV-2. Cuando nosotros elegimos un test de PCR, tenemos que fijarnos cuáles son los blancos de acción. Y en general, cada kit tiene diferentes blancos, que pueden ser algunos marcos de lectura abierto, o algunas regiones que codifican para proteínas como la RDRP, el GEN-E, el GEN-N, el GEN-Spike, y
en el caso de Sijin, por ejemplo, que es la marca con la cual yo trabajé por mucho tiempo, tiene como blanco de detección el gen RDRP, el gen E, el gen N, y en la última versión del kit estaría el gen Spike. En los test rápidos también podemos encontrar distintos blancos de acción, como por ejemplo en el test BioFire tenemos detección de la proteína M y detección de la proteína S. Es muy importante para poder trabajar con mayor seguridad, sin necesidad de validar los tests, elegir tests que sean IVD para uso diagnóstico in vitro. Es muy importante saber que la carga del virus va a variar dependiendo del momento de la enfermedad. Y los test de PCR son capaces de detectar partículas virales incluso días previos, muy cercanos al momento del inicio de los síntomas, hasta momento posterior al inicio de los síntomas. Y por eso es importante conocer el momento en el que se toma la PCR para poder relacionar los resultados, porque en general la carga también del virus baja y pueden detectarse menos cantidad de copias a medida que el paciente va saliendo de la infección. Ahora, también uno pudiera usar test in-house, pero es muy importante conocer el límite de detección de estos tests, y esto tiene que haber sido sometido a una validación, que es un test un poco más profundo que la verificación, donde se analizan más muestras. Es importante recordar que las PCRs in-house necesitan validación. En relación a los kits diagnósticos disponibles en el mercado, estos, sobre todo los que están aprobados tanto por el marcaje europeo como por la FDA, solo necesitan una verificación, que es un proceso más acortado para verificar que lo que me dice el fabricante es lo que realmente es. Y estos tests, en general, tienen límites de detección establecidos y el fabricante lo trae dentro de su inserto, y esto puede ir de 1 a 10 copias o de 50 a 100 copias. Hay que recordar que la sensibilidad clínica global de una PCR para SARS-CoV es de 71 a 98%, dependiendo del test, pero puede haber un porcentaje de falsos negativos también. En cuanto a los test rápidos o point of care que detectan material genético viral, estos van a comportarse con una mayor sensibilidad a medida que hay mayor número de copias. Por lo tanto, la sensibilidad depende de la carga viral y puede ser ligeramente menos sensible que la PCR convencional. Esos puntos igual hay que tenerlos en mente. Durante el pic de la pandemia hubo una falta de reactivos y ahí surgieron soluciones. Por ejemplo, en algunos laboratorios se desarrollaron técnicas o se empezaron a usar técnicas en las cuales no se usaba la etapa de extracción por inactivación de inhibidores de PCR. Y esto es muy, muy interesante porque permitió ahorrar tiempo en algunos de los lugares y evitarse estar comprando o no prescindir de los reactivos de extracción. La limitante de esto es que podría depender del kit a utilizar, pues disminuye la sensibilidad analítica dependiendo del kit. ¿Ya? En algunos trabajos se ha mostrado que puede bajar el número de copias que estamos detectando al usar técnicas sin extracción. Sijin ha desarrollado en el último tiempo una gama de productos, sobre todo la nueva variante o la nueva técnica que trae 4 genes a detectar y que pueden ser usados con protocolos libres de extracción. Sin embargo, mi recomendación es que estos sean probados en cada laboratorio para ver el efecto que pudiera tener en la sensibilidad. Por otra parte, debido a la dificultad de la toma de muestra nasofaringea, el Ministerio en algún minuto intentó implementar el test de saliva para diagnosticar COVID en atención primaria porque es menos invasiva. Y además el virus se excreta por la saliva. Entonces, en mi experiencia logramos hacer un trabajo para validar estos resultados en muestras de saliva con la primera versión del kit de Sijin,
y vimos que la verdad es que la saliva presentó una ligera menor sensibilidad que el hisopado nasofaríngeo. Sin embargo, y esto, por lo mismo, pudimos validar esta muestra y con eso ser utilizada esta muestra, por ejemplo, en pacientes que tienen lesiones nasofaringias u orofaringias. Además, otro punto que tuvimos también que conversar con grupos de clínicos y gente de laboratorio es la interpretación de los resultados. Por suerte, la empresa, en este caso, nos pudo dar información actualizada. Inicialmente necesitábamos tener todos los test, los genes positivos para decir que era positiva la PCR y finalmente en el transcurso del tiempo se fue comprobando que bastaba que uno de los genes estuviera positivo, excepto el gene que se requiere una confirmación o una repetición para diagnosticar como positiva esa PCR, ¿ya? Y en un estudio interno que no está publicado, vimos, por ejemplo, que los pacientes que a veces en los que se amplificaba solo un gen, no todos, comparado con el resto de los genes, igual estos pacientes se observaba seroconversión. Entonces, que tengas un solo gen nos está indicando que igual está positivo para SARS-CoV-2. Lo otro es que esta metodología usa el punto de corte de una CT-D40, lo cual es bastante amplio, pero es lo que indica el fabricante. Entonces, como hay pacientes que están muy cerca del límite de detección, resulta muy útil poner una nota cuando se amplifica uno o más genes en los ciclos de 37 a 40. Y de esta manera uno le está indicando al médico que esa carga viral está siendo baja, lo cual puede suceder, por ejemplo, al comienzo de la infección o cuando la infección está en retirada. Algo muy nuevo y es que han aparecido variantes del virus debido a que este ha circulado por un tiempo en el mundo y los virus han presentado mutaciones, ¿ya? Y eso genera una preocupación. Algunas de estas variantes son una variante identificada inicialmente en el Reino Unido, que es la variante B.1.1.7, que tiene 23 mutaciones y que al parecer tendría una mayor contagiosidad. También hay una variante identificada en Sudáfrica, la B.1.351, que tiene múltiples mutaciones en la proteína S o spike, y hay evidencia que esta variante puede causar, no hay evidencia que esta variante cause una enfermedad más grave. Y hay una variante brasileña, la P1, que tiene 17 mutaciones y tiene 3 en la proteína S, y eso es importante. Y hay algo de evidencia que sugiere que sería menos vulnerable a los anticuerpos generados por la infección anterior o a la vacuna contra COVID. Por lo tanto, con esta variante existe el riesgo de que el paciente no genere anticuerpos dependiendo de la vacuna. Estas variantes parecen propagarse con más facilidad y rapidez que otras variantes, lo que podría generar más casos de COVID. Entonces es muy importante conocerlas o tener al menos alguna idea en la medida que éstas se diseminen, porque pueden producir una presión en los recursos de atención médica. Dentro de las variantes que detecta el test de Sillin están la variante del Reino Unido, está la variante sudafricana, la variante de Brasil y otras múltiples variantes que se han detectado en el mundo. Y el sitio blanco de esta PCR sería el gen RDRP, que es un gen bastante conservado, y todas las mutaciones en el gen Spike que han sido descritas en la literatura. Y las muestras que pueden ser usadas son nasofaringia, aspirado nasofaringio, o sea, me refiero a hisopado nasofaringio, aspirado nasofaringio, hisopado orofaringio y lavado bronquialveolar, además de esputo. Algo importante es que la empresa en este caso ha tenido una evolución en cuanto a los productos con los que cuenta, de las novedades. Por ejemplo, yo que he sido usuaria de los test de PCR SARS-CoV, está, por ejemplo, que ahora la última versión tiene 4 genes, lo cual aumenta la sensibilidad, y ahora hay disponibilidad de test que, además de detectar SARS-CoV-2, detecta los virus más importantes que son respiratorios, como influenza A, B y VRS, y actualmente existen un test de screening
para detectar variantes, que detecta SARS-CoV y además incluye la detección de las mutaciones y como globalmente a uno le indica que hay presencia de variantes o también la detección de las variantes de manera específica, cada una de las variantes, ¿ya? Como les decía, puede ser también con libre de extracción todos estos métodos, pueden ser directos. Por último, ¿cuál sería la utilidad de la detección de estas variantes? Es que pueden ser detectadas tanto como screening o por caracterización de las variantes específicas, es que podrían servir en pacientes que se reinfecten en un periodo mayor a 6 meses, pacientes que no responden a la vacunación o con respuesta de anticuerpos, pacientes que vienen de zona de predominio de alguna de las variantes con fines epidemiológicos y vigilancia epidemiológica. Con esto termino. Quisiera agradecer a la Talla Medical y a Sigin por el soporte el soporte técnico que nos dieron como grupo durante la implementación de la PCR SARS-CoV y al Laboratorio de Especialidad de Clínica Dávila por el gran trabajo que realizaron con nosotros. Aquí les dejo un email de consulta sobre los test, sobre los kits, y me despido y después de haber agradecido. Hasta luego. Korea's capability to control the COVID-19 pandemic has been widely praised by the world. The world focused on South Korea's fast turnaround on testing and its analysis, followed by immediate quarantine and treatment for confirmed cases. Now, this was all made possible with Seegene's unique molecular diagnosis using multiplex real-time PCR with its patented technologies, enabling high quantity of tests with speed and accuracy. The real-time PCR is now the global standard in molecular diagnostics. Seegene's syndromic testing, enabled by its real-time polymerase chain reaction test, allows detection of multiple target genes to identify exact cause of the diseases via a single tube. Coupled with its unique RT-PCR and the automated reagent development system, Seegene was able to quickly respond to the fast-evolving COVID-19 pandemic. Seegene owns its original patent technology, DPO and TOS for multiplex diagnostics, and MUDT technology for quantitative assays. The current technology can only test up to 4 targets with a single tube of reagent. But in September, Seegene introduced another type of testing kit to Europe that can detect 8 different targets in a single tube to identify COVID-19, seasonal influenza, and common cold. 95% of Seegene's diagnostic kits are being shipped out to at least 67 countries around the world. And today, Seegene turns out 50,000 kits, allowing 5 million people to get tested a week. From now, if you have symptoms of any infection, including COVID-19, you can identify the exact cause of symptoms through the Seegene's molecular diagnostics. It will change your life.